por esta palabra, por este estudio. Amén. Que seas tú guiando, maravilloso Dios, que sea tu espíritu, que no sea yo. Amén. Que abras nuestros oídos, Padre, a lo espiritual, maravilloso Dios, que guardemos tu palabra, que tengamos lo bueno, Padre, y lo guardemos, y que lo malo lo desechemos, Señor bendito Dios, y que seas tú siempre guiando, Señor, y que todo aquel se pare en este púlpito, maravilloso Dios, sea guiado por ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, el estudio que les traigo hoy es cuando el enemigo impide tu caminar en lo espiritual. Entonces, vamos a Hechos 16, del 23 al 26. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, si vamos a los versículos anteriores, Pablo y Silas habían echado un espíritu de adivinación de una mujer anteriormente. Entonces uno puede decir, bueno, hicimos la obra del Señor y nos encarcelan. Tremendo eso, ¿qué tal? Tremenda recompensa que le dan ahí a Pablo y a Silas. Pero eso es la vida del cristiano, vamos de prueba en prueba, nos vamos a enfrentar contra principados, potestades, huestes de maldad y hasta el mismo Satanás. Cada vez que vamos pasando viene un enemigo aún más fuerte que nos va a impedir el crecimiento espiritual en nosotros. Pero ¿cómo nos impide el crecimiento espiritual el enemigo en esta palabra? En el versículo 23 habla que los echaron a la cárcel. ¿Qué es la cárcel? El enemigo siente preocupación cuando un cristiano está sediento de Cristo, cuando está enfocado en su llamamiento. La cárcel vendría siendo como una forma de estancamiento, como un cerco para que no haya movimiento hacia lo espiritual. Para un cristiano recién convertido, la cárcel es más como el ambiente en donde se mueve. Porque un cristiano recién convertido viene de pelear con vicios, tiene varios vicios. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Trata de tenerlo con las mismas personas, de tenerlo siempre en ese ambiente en el cual él se ha movido siempre para que vuelva a él y no continúe su caminar espiritual. Pero ojo, no estoy diciendo que cuando tú te conviertas no puedes andar con las personas inconversas, porque eso no está bien, eso no es de Dios, sino que si no estás espiritualmente maduro para soportar ese ambiente, lo mejor es apartarse un poquito, porque la carne es débil. La cárcel, para una persona más avanzada en el Evangelio, vendría siendo un estancamiento espiritual. Todos sabemos que el agua cuando se estanca se pudre, porque no hay movimiento y no hay oxígeno. ¿Qué es el movimiento de un cristiano? El ministerio. Si un ministerio no está activo, se va a derrumbar, se va a estancar, se va a podrir. ¿Y cuál es nuestro oxígeno como cristianos? La adoración, la oración. Amén. Entonces, si el enemigo corta eso en nosotros, nos pone en esa cárcel, nos va a sacar de nuestro crecimiento espiritual. Nos vamos a quedar ahí en ese punto en el que ya no vamos a poder seguir avanzando. Y el enemigo le da miedo a tu crecimiento espiritual, porque al igual que Pablo, ¿cuántas personas tú no vas a tocar? ¿Cuántas personas a través de tu testimonio no vas a hacer que lleguen a Cristo? ¿Cuántas personas no vas a liberar? Porque para el enemigo verte sentado ahí es bonito para él, porque no está haciendo nada. Claro. Amén. En el versículo 24 habla de que 16, 23. Algo que me causó curiosidad es que en el versículo 24 dice que en el calabozo de más adentro. De más adentro. O sea, no solamente te va a encarcelar, sino que te va a meter a lo más adentro, a lo más profundo. ¿Por qué? Porque ahí es el ambiente del enemigo. Es lo que él impera, donde él se siente más confortable.
¿Qué busca con esto? El quebrantamiento total de tu espíritu, de tu fe y de tu esperanza. Devolverte al pasado de oscuridad que ya habías renunciado en Cristo Jesús, con el fin de aislarte totalmente del Padre, rompiendo la comunicación. Ya vas a cambiar, ya va a trabajar en tu mente. Vas a empezar a pensar, bueno, si aún haciendo las obras sigo siendo atacado, si aún haciendo esto me siguen atacando, ¿por qué debo hacer esto? Te empieza a crear duda en ti. Así es. Te lleva a la oscuridad, te lleva a dudar, te lleva a la desesperanza, a la aflicción, te sientes afligido. También en el versículo 24 habla de que les aseguró los pies en el cepo. Para asegurar los pies uno habla como de cadenas. Un cepo son como dos pedazos de madera unidos por una cadena o un cerrojo, que en el nivel espiritual vendrían siendo los pecados. Wow. Eso es otra arma que él usa para que tu caminar espiritual se quede estancado. ¿Cómo? Porque nos saca los pecados al aire o nos hace pecar, una de las dos. El primer tipo de pecado es el pecado generacional o las maldiciones generacionales que todos conocemos. Las maldiciones generacionales, como todos sabemos, es enfermedades pueden ser, o cuando, digamos, un antepasado nuestro era muy próspero y de ahora se volvió escaso. En ese lapso de tiempo entre la sobreabundancia y la escasez, alguien abrió una puerta y el enemigo se metió. También uno escucha mucho a la gente hablar cosas como la Biblia se refiere, que no tienen conocimiento. O sea, lo dicen porque no tienen el conocimiento de la palabra. Cosas como lo que decía mi tía, las enfermedades. No, es que todos en mi familia han sufrido de esto y todos vamos a morir de esto. No, es que eso es un mal de familia. Esos son todos pecados que el enemigo usa para atarte y que no sigas avanzando en lo espiritual. Porque si estás encadenado, ¿cómo vas a esperar que el Señor siga trabajando en ti? Si no puedes seguir el caminar, no puedes seguir avanzando en el Señor. Así es. Y algo que me mostraba el Señor en esta parte es que si así como el enemigo pasa de generación en generación maldiciones, nosotros tenemos que aprender a bendecir generacionalmente. Amén. 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 Decirle que nuestros hijos van a ser bendecidos, que nuestros hijos siempre van a ser sobreabundantes, que nuestros hijos van a hacer más de lo que nosotros hicimos. Y como Elías a Eliseo, poner ese manto de autoridad y darles doble porción. Amén. Amén. Otro tipo de cadena. Otro tipo de cadena que usa para desestabilizarte es sacar tus pecados del pasado. Tú ya estás un poco más metido en el evangelio, entonces el enemigo empieza, pero ¿te acuerdas que tú hacías esto? ¿Pero te acuerdas que no te gustaba eso? ¿No te gustaba la rumbita aquella? ¿O no te gustaba andar con tal o no sé qué? Lo que trae eso es bajar tu autoestima, que te sientas impuro y no buscas la presencia del Señor. Amén. Ese es otro tipo de pecado que no nos deja seguir el caminar. Así es. Otro tipo de cadena o pecado es en el ministerio. ¿Cómo en el ministerio? Sí, porque ya estás en un nivel espiritual más alto, empieza a atacarte con la soberbia, con la altivez, con el orgullo. No, es que yo soy el más santo de la congregación. Yo todas me las sé, yo ya no necesito estudiar, yo para qué escucho al pastor si ya me lo sé todo de memoria. Así es. Y como la palabra nos dice, que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Sobre todo hay que tener humildad. Por muy usado que tú seas, por muy usado que el Espíritu Santo te toque, siempre tenemos que acordarnos que no somos nosotros, sino que la gloria es para Él. Amén. Amén. Ahora en el versículo 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, orando en coinonía. El pedir ayuda no significa que estemos en debilidad o en pecado. Al contrario, si uno pudo con 1000, dos podrán con 10,000. A veces personas en las congregaciones que porque son líderes o porque tienen un nivel superior les da no es pena, pero no.
como tímido, ¿no? La No, no, soberbia, timidez. el propio Sí, eso orgullo. como soberbia, como Ay, altivez. tengo orgullo, no lo deja. No, orgullo, no, Altivez. no, yo no necesito Altivez. que vayan por mí, yo no necesito esto. Todos en cierto nivel, todos en cierto tiempo necesitamos que nos levanten las manos. Así es. Amén. Y todos aquí tenemos dones diferentes, que el Señor nos usa, revelación diferente, en la misma palabra, y todos adoramos a un mismo Dios. Amén. Amén. Entonces, pero si el pastor está ocupado, ¿se puede confiar en algún hermano? ¿Por qué no? ¿Hay algún hermano confiable? ¿No regará el chisme? ¿Verdad que le digo a este man? Que este man tiene cara como de chismoso. Vamos a ver. Decirle a todo el mundo. No, pero el Señor siempre se va a encargar de revelarte a ti la persona adecuada con que tú tienes que orar. Que te va a levantar las manos, que está espiritualmente bien parada y posicionada para lo que el Señor quiere hacer con la obra tuya. Yes. Y yo me acuerdo mucho de algo que hace el pastor en las liberaciones, que es que él ora y siempre dice que todo lo que vamos a escuchar aquí se va a borrar. Y es verdad, uno termina de hacer la sanidad interior y no se acuerda de nada. Así es. Amén. Pero la misma palabra ahora en Proverbios 11:13 nos verifica esto. Vamos a ver. ¿Está bien? Proverbios 11:3 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. Amén. Aleluya. Amén. Sí, Sigamos con la próxima parte. Seguimos en el 25, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, el cual de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, la oración es una forma de oración, como lo dice el versículo, y de rompimiento. Hay momentos en que la oración a veces no nos sale, porque por todo lo que estamos abatidos, oprimidos, y la oración a veces sale como sin sinceridad o sin fuerza para que llegue a los cielos. Pero el versículo nos lo dice, a veces la oración es un tipo de oración. Si tú pones la música y solamente te dejas llevar, tú empiezas a sentir ese placer del cual tú fuiste creado. Porque tú fuiste creado para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así es. Entonces, al cabo de los minutos, tú ves que tus labios se van moviendo, ya la música te va envolviendo, y ya de repente estás arrodillado, quebrantado, llorando a moco tendido, llorando a moco tendido y adorando al Señor. Y así nos pasa, porque a veces nos da que nos entra un espíritu como de pereza. O, ¿cómo es el otro espíritu ese? Estupor Y letargo. Sí, a no dejarnos orar, a quitarnos ese alimento que necesitamos nosotros como cristianos. Entonces lo que podemos hacer es eso. Hay veces que me pasa eso a mí. Entonces yo pongo la oración y me quedo así. Porque a veces abro la Biblia y nada, empiezo a cabecear. Empiezo a orar y empiezo a cabecear. Y eso son cosas en espiritual. Pero la oración, como dice, cuando tú adoras, los cielos se abren, los aires se limpian, las cadenas son rotas, como lo decía así. Y llega, ¿qué es lo que llega en la oración? El reino de Dios. Amén. Cuando llega el reino de Dios, está el Espíritu, el poder del Señor. Por eso llegó como un terremoto ahí. Tremendo estruendo que hasta todas las cadenas, no solamente las cadenas de Pablo y Silas, sino la de todos los presos fueron rotas de la presencia tan poderosa que había en ese lugar. Amén. Amén. Y la palabra nos enseña que la unción también rompe todo yugo. Amén. 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 En nuestras vidas, y cuando ya estamos libres, cuando ya nos hemos quitado ese yunque de encima, ahora sí podemos empezar a orar con más fuerza, con más fervor al Señor y nos va a escuchar. Amén. Amén. Así es. Otra cosa que también dice, el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Es fácil adorar cuando todo está bien, pero tú metido en un calabozo, ¿adorarás al Señor? Son cosas que lo ponen a uno a pensar. Y una de las cosas importantes de este estudio que hice fue, no lo menciono aquí, pero
me ponía a pensar el Señor. Y yo decía, pero este diablo, además de feo, tonto. Porque ¿cómo va a encerrar a dos adoradores y no les va a tapar la boca? ¿Será? Yo creo que se confió de que los vio en el calabozo, porque él sabe la palabra también, ¿no? Y se la sabe. Y se ocupó fue de las manos, de los pies, de encerrarlos, pero dejó la boca libre. Entonces me venía aquí la mente la palabra de Proverbios 18:21, que dice que el poder de la vida y la muerte está en tu lengua. Y entonces tanto el Señor como el enemigo, para poder empezar a obrar en lo que tú estás sintiendo o en lo que tú estás pasando, tú tienes que abrir tu boca. Amén. 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 ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Silas, en vez de empezar a orar, hubieran empezado a refunfuñar? ¿Qué tal que Silas le hubiera dicho, Pablo, ¿para qué te metiste con esa bruja? A ver, debajo bruja quieta, hombre. Vos siempre me invitabas a estos parches tan malos. ¿Se imagina dónde hubiera pasado eso? ¿Se rompen las cadenas? No, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos, como hijos de Dios, tenemos que cuidar lo que decimos, lo que sale de nuestra boca. Porque nosotros tenemos una autoridad tremenda y tenemos que responder por todo lo que sale de nuestra boca. Amén. De todo debemos cuenta. Y para terminar, les voy a regalar esta palabra que me puso el Señor también ahí en Hechos 16, pero 37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Traducción de esto: nosotros diciéndole al enemigo, después de azotarme sin tener autoridad públicamente, a mí siendo un ciudadano de Cristo Jesús, y ahora me vienes a sacar por la puerta de atrás. No. Ahora tú vienes y me sacas como el rey que soy por la puerta de adelante, y todo lo que venía en contra mía se te devuelve a ti. Amén. Padre, te damos gracias, Señor bendito, por esta palabra, maravilloso Dios. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Padre amado de la gloria. Gracias, Señor, porque estás rompiendo las cadenas, Señor bendito Dios, de todos nosotros, Señor. Estás quitando, Señor bendito, toda mentira, Señor bendito, que venía en contra de nosotros, maravilloso Dios. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa, Señor bendito Dios, que empezamos, Señor maravilloso Dios, a bendecir generacionalmente, maravilloso Dios y Padre Celestial. Que ese manto de autoridad, Señor bendito Dios, que has dado a cada uno de nosotros que estamos aquí, es pasado de generación en generación y con una doble porción aún mayor, maravilloso Dios. Te damos las gracias, Señor bendito, por este tiempo, maravilloso Dios, porque nos gozamos en tu presencia, Padre amado de la gloria, porque eres tú obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor bendito. Y así como tú te gozas viendo a nosotros nos gozamos, Señor, viendo con todo lo que haces en cada uno de nosotros y nuestros hermanos, maravilloso Dios. Te entregamos todo esto, Padre. Sigue haciendo la obra, maravilloso Dios, hasta que sea perfecta, amado Dios de la gloria. Te bendecimos y te adoramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a ti, Señor.